Las enormes selvas y sabanas que cubren las cuencas del Amazonas, el Orinoco y las Guayanas representan casi la mitad de Sudamérica. Sin embargo, son regiones prácticamente desconocidas para la mayor parte de los suramericanos. Hay una historia geológica que se remonta a miles de millones de años y una historia cultural muy antigua y valiosa, porque estudia una de las pocas regiones del planeta donde se originaron los cultivos de numerosas plantas que hoy enriquecen al género humano. Durante siglos hemos intentado adecuar las selvas y sabanas tropicales a las formas productivas que han sido exitosas al norte y al sur de los trópicos, acumulando una suma enorme de fracasos. Estos fracasos nos han dejado una experiencia invaluable sobre un necesario cambio de rumbo. Ellos nos mostrarán el camino correcto que debemos seguir para integrar las selvas y sabanas tropicales al bienestar colectivo, sin destruir uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Todo el subcontinente suramericano tiene una superficie de 17.840.000 kilómetros cuadrados. De ellos, el 46,3% lo cubren las selvas del Amazonas, las selvas y sabanas del Orinoco y las selvas de las Guayanas, que en conjunto tienen una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Las fuentes hídricas de los ríos Amazonas y Orinoco se entrecruzan permanentemente, siendo la unión principal el brazo Cassiquiare. Por ello, gran parte de la flora y la fauna se extiende por ambas cuencas. La diferencia fundamental se da por la distribución de los meses secos. Mientras que en la selva central amazónica no hay meses secos, en los llanos del Orinoco y al sur del Amazonas hay periodos de seca. Por ejemplo, Leticia, en el Valle del Amazonas, tiene una pluviosidad anual de 2.846 milímetros y no tiene un solo mes seco. Mientras que Villavicencio, en los llanos del Orinoco, tiene una pluviosidad anual de 3.856 milímetros, pero tiene un mes seco. El volumen anual de lluvias en ambas regiones es muy parecido, porque los meses secos de los llanos, entre diciembre y marzo, se compensan con la gran intensidad de las lluvias entre mayo y septiembre. Por ello, no es descabellado sostener que la Amazonia es un mar permanente, mientras que la Orinoquia es un mar estacional. Sin embargo, ambas cuencas, más las Guayanas, forman una gran unidad. Una gran parte de la geología amazónica está constituida por rocas muy antiguas que emergieron hace millones de años, en forma de magmas consolidados de enorme dureza. Ese proceso, que algunos geólogos han calculado, pudo durar cerca de 2.000 millones de años. Dejó una corteza emergida casi inamovible que constituye el núcleo de Sudamérica. A partir de la convergencia de las placas de Nazca del Caribe con la placa suramericana, se levantaron los Andes y se formaron las planicies continentales. Entre los Andes que se están elevando y el cratón amazónico se introduce el océano. Las aguas de los ríos y del mar interior fluyen hacia el occidente y el norte.
Se forman las cuencas del Amazonas y del Orinoco y las aguas fluyen hacia el oriente. La gran región de Amazonas, Orinoco y Guayanas constituye la mayor reserva de agua dulce en forma líquida del planeta. El oro azul, como se conoce actualmente, se presenta allí como un mar que puede alcanzar hasta 14.000 metros de profundidad y varios millones de kilómetros cuadrados de superficie. Grandes masas de nubes que pueden tener hasta 10.000 metros de altura penetran desde el Océano Atlántico y se van reciclando en lluvias y evaporación. Se dirigen al occidente, hacia los Andes. Esta marea atmosférica alcanza los Andes en el gigantesco golfo, combado al occidente, que se forma entre los 10 grados norte y los 15 grados sur. Al chocar contra las montañas, las nubes se enfrían bruscamente y se producen fuertes precipitaciones. La gran humedad amazónica se expande por la mayor parte de Sudamérica. En estas imágenes la vemos alcanzar el norte de Argentina. Los enormes ríos Amazonas y Orinoco son los ejes de dos extensas redes fluviales, con muchos afluentes que pueden competir en longitud y volumen con los mayores ríos del globo. Bajo la superficie se están descubriendo enormes acuíferos que estarían entre los mayores del planeta. Debajo de los acuíferos se ha descubierto un enorme río de movimiento muy lento que supera varias veces el tamaño del propio río Amazonas. Se le ha denominado río Hamza. Las gigantescas selvas del Amazonas, Orinoco y Guayanas constituyen el segundo oxigenador del planeta después del mar. A partir de la selva clímax que se encuentra en el propio valle del río Amazonas, en donde podemos encontrar miles de especies vegetales por kilómetro cuadrado, hasta los bosques ralos o caatingas, que cubren las enormes planicies que han quedado como residuos arenosos del escudo de las Guayanas. El manto vegetal sirve de matriz para generar cadenas de vida casi infinitas. Desde finales del Cretácico, la fauna amazónica se diversificó y comenzó a extenderse por todas las partes emergidas y acuáticas del continente de Gondwana. Sin embargo, fue durante el Cenozoico cuando esa vida animal autóctona de Sudamérica alcanzó su plenitud. Las formas primitivas de los reptiles, peces y mamíferos se hicieron cada vez más semejantes a las actuales. Los peces amazónicos más antiguos que viven actualmente son los pirarucúes y las arahuanas. Pertenecen a dos familias cuyos orígenes se remontan a más de 300 millones de años durante el Triásico. La dureza de sus escamas y su lengua los emparentan con los peces fósiles del Mesozoico. Una de las pruebas de la conexión que existió entre la cuenca amazónica y el Caribe es la existencia de fósiles de pirarucú en la localidad de Villavieja, Huila, a orillas del río Magdalena. Los peces de piel o sin escamas del Amazonas, Orinoco y Guayanas son muy numerosos y pertenecen a muchas familias y géneros.
Por su importancia económica y ecológica se destacan los valentones o piraíbas y los pintadillos o bagres rayados. Actualmente se extraen gran cantidad de peces ornamentales directamente de los ríos y lagunas del Amazonas y del Orinoco, con destino a los acuarios del mundo y especialmente para los criaderos de dichos peces. Los caimanes y cachirres son considerados como animales peligrosos y existe la tendencia a matarlos cada vez que se puede. Además, su piel alcanzó un alto valor para utilizarla en marroquinería de lujo. Aunque hace varias décadas se prohibió la caza de estos imponentes reptiles, hasta hoy no ha sido posible revertir la tendencia hacia su extinción. Las grandes tortugas de río, como las charapas y las taricayas, se cazan por su carne o se consumen los huevos sacándolos de las playas en la época de postura. Como se ha comprobado experimentalmente, la cría de estos animales puede ser relativamente fácil. Las grandes serpientes, como las anacondas y los güíos, son la fuente de numerosos mitos y miedos ancestrales hacia estos poderosos animales. Especialmente las anacondas están en proceso de extinción. Por ello, deben crearse lagunas protegidas en donde se conserven los pocos ejemplares que aún existen. La existencia de los delfines de agua dulce en la Amazonia, la Orinoquia y las Guayanas es una consecuencia de la transformación del mar interior amazónico en una inmensa cuenca hidrográfica. Estas bellas criaturas evolucionaron para adaptarse a su nuevo hábitat y hoy se encuentran en casi todos los grandes ríos de las cuencas. Posiblemente el mamífero amazónico en mayor peligro de extinción sea el manatí. Aunque sabemos muy poco sobre el comportamiento de este sirénido, su cría puede llegar a ser uno de los recursos más valiosos, tanto en el sentido comercial como por su papel en la limpieza de lagunas y caños. El chigüiro es el más grande de los roedores del mundo de costumbres semiacuáticas. En Colombia y Venezuela se ha incrementado muchísimo su consumo poniendo en peligro la población silvestre. Sin embargo, la cría de estos animales es relativamente fácil y su tasa de reproducción es muy alta en semicautiverio. La paca o lapa es un roedor semiacuático que hace sus cuevas en las barrancas de los ríos y caños. Aunque tiene una tasa de reproducción muy alta, lo exquisito de su carne lo convierte en la presa preferida del hombre y los jaguares. Hasta el momento no se ha encontrado una técnica para su cría en cautiverio, pero vale la pena seguir intentándolo. La arqueología en la Amazonia es muy difícil y costosa. Sin embargo, esta ciencia podría dilucidar muchísimas incógnitas sobre los antepasados del hombre americano. Los depósitos sedimentarios antiguos que recubren el escudo de las Guayanas podrían darnos una enorme información que debemos buscar. En los periodos fríos del Pleistoceno, los hielos cubrieron gran parte de las altas latitudes y el planeta se volvió más seco. Solamente en los lugares tropicales y subtropicales de muy alta pluviosidad, la flora y la fauna continuaron evolucionando y allí se concentraron las formas silvestres de las futuras plantas cultivadas, los animales domesticables y los grupos humanos más diversos. Fueron islas de vida en medio de enormes desiertos de hielo o arena. Solamente en donde las condiciones de humedad y temperatura fueron más favorables se mantuvieron islas de vegetación boscosa, la mayoría cercana a los Andes, en donde se concentraron las especies de plantas silvestres cultivables y la mayoría de los animales. Los seres humanos refugiados en estas islas pudieron convertirlas en base de su alimentación y posterior cultivo. A manera de hipótesis, podemos ver una estrecha relación entre los refugios pleistocénicos y las numerosas lenguas indígenas que todavía podemos encontrar en la actualidad tanto en las zonas cercanas a los Andes, entre el Napo y el Caquetá, como en la región del Baupés. Hay restos arqueológicos de hace 8.000 años, pero podrían ser muchos más. Sobre los indígenas amazónicos existe la idea equivocada de que son primitivos, debido a su organización social basada en el uso comunitario de la tierra y en su aparente bajo desarrollo técnico.
Sin embargo, muchos de estos grupos han hecho enormes aportes al desarrollo de la medicina, la industria y la alimentación del resto del planeta. Por medio del ensayo y error, base de la ciencia, han estado analizando centenares de miles de plantas a lo largo de los siglos y han entregado gratuitamente esos conocimientos y sus resultados a toda la humanidad. Sin embargo, ello no ha sido reconocido y sus conocimientos han sido y siguen siendo apropiados en forma indebida por la ciencia occidental. Ellos descubrieron el caucho y le enseñaron a la Condamine cómo utilizarlo. Descubrieron la coca y de ella se apropiaron las industrias y las mafias. Descubrieron el curare y la medicina occidental lo hizo de su propiedad. Y, especialmente, no se les reconoce que ellos descubrieron y desarrollaron centenares de plantas que han sido o pueden ser de enorme valor para la alimentación del planeta. Los biólogos y genetistas actuales que trabajan sobre las plantas cultivadas de la Amazonia han encontrado una cantidad sorprendente de frutales, tubérculos, plantas medicinales y condimentos que fueron domesticados por los pueblos indígenas del Amazonas y del Orinoco. Algunos de ellos, como la yuca, la piña, el chontaduro, el maní y el pimentón, se han cultivado durante miles de años y son conocidos mundialmente. Otros como el bore, la batata, el azaí, la guanábana y el ceje son menos conocidos. Pero hay muchos más, como el cupuazú, el arazá, el lulo amazónico, el inchi o el camu camu, que apenas comenzamos a conocerlos fuera de las selvas. Hay más de 70 plantas reconocidas que nos muestran el rico legado que han dejado los pueblos amazónicos para la humanidad. Una definición actualizada para la Amazonia puede ser la de un mar de selva rodeado de ciudades por todas partes. Hay un enorme anillo de urbes, pueblos y caseríos avanzando de la periferia hacia el centro de la gran selva, con un peso económico, político y poblacional desproporcionadamente superior al de los indígenas y mestizos del interior. Además, en ese mismo interior existen algunas metrópolis que, como Manaus e Iquitos, ejercen una gran fuerza centrípeta sobre territorios de miles de kilómetros cuadrados, absorbiendo a sus habitantes y creando islas geopolíticas en medio de la selva. Los grandes enemigos de la conservación amazónica son el extractivismo mineral, vegetal y faunístico, lo mismo que la ganadería y la agricultura monoproductivas. La verdadera riqueza está en sus aguas y la enorme descarga energética que da el sol en el trópico. La zoocría, los sistemas agroforestales, la industria médica, la industria con frutales amazónicos y un turismo bien organizado y respetuoso con el medio ambiente pueden ser las bases para llegar en la Amazonia a un verdadero progreso. Algo hemos hecho hasta el momento para seguir ese camino, en medio de incontables errores, pero aún resta muchísimo por hacer.